SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega. Esto es Hora 25 de los negocios, pasando revista al estado de la economía española. Los datos conocidos hoy del Producto Interior Bruto durante los 3 primeros trimestres del año apuntan a un crecimiento claramente superior a lo previsto por el Gobierno y por el resto de organismos y analistas. La economía española, Gobierno, lo escuchábamos en boca de la vicepresidenta Nadia Calviño, se felicita por los datos de evolución del PIB que hemos conocido hoy, unos datos que tienen una doble lectura. La primera es que hay una desaceleración intensa, aunque la economía sigue creciendo, pero lo hace a un ritmo mucho menor que en los trimestres anteriores. Y la segunda lectura, la otra cara, es que con la revisión de los datos que ha publicado también hoy el INE, la economía española terminará este año creciendo considerablemente más de lo esperado, por encima de lo que preveían hasta ayer mismo todos los organismos. Y también hay una duda, la de si los datos del tercer trimestre apuntan a un parón del consumo que pueda frenar aún más la actividad económica en los próximos meses. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jordi. Vamos primero con la cruz, que es lo ocurrido en este último trimestre, el tercero, el que corresponde a los meses de verano, unos meses en los que, según nos dice hoy el INE, la economía se paró hasta prácticamente estancarse. Sí, el PIB creció solo un 0,1% en el tercer trimestre, es una décima menos de lo estimado por el INE hace apenas mes y medio y se queda lejos del 2% de crecimiento del trimestre anterior. Se ha frenado el consumo de los hogares, que representa más de la mitad del PIB y que apenas ha crecido un 0,1%, pero también se frenan otros factores como la inversión o las exportaciones, que llevaban un año y medio subiendo más de un 5% cada trimestre y que en el último apenas aumentan un 1,5%. Tanto el consumo como la inversión como las exportaciones crecieron menos que en el trimestre anterior y también crecieron menos de lo anticipado inicialmente por el INE. Esta es una desaceleración general que afecta a casi todos los sectores. Servicios creció solo un 0,2%, en el que suele ser su mejor trimestre, y la construcción solo aportó una décima al crecimiento y la industria sufrió una caída del 0,1%. Por tanto, estos datos nos dicen que hay una clara desaceleración general, una clara desaceleración que hace que en el tercer trimestre la economía se haya enfriado hasta prácticamente estancarse. Esta es la primera lectura, pero junto a esta mala noticia, el INE ha publicado hoy también una revisión completa de la evolución de la economía en lo que llevamos de año, y esa revisión concluye que el crecimiento está siendo muy superior a lo que había calculado inicialmente, de manera que en el conjunto de 2022 la economía está creciendo y crecerá bastante más, Carlos, de lo que preveía todo el mundo, desde el Gobierno a los analistas e incluso al Banco de España. Sí, las revisiones afectan especialmente al segundo trimestre, pero también se notan en los datos del primero. Entre enero y marzo la economía creció un 0,1% en lugar de caer, como decía el INE hasta ahora, y en el segundo trimestre el PIB aumentó un 2% y no un 1,5%, que era la cifra que teníamos hasta hoy. Con esta corrección, la economía española suma 6 trimestres consecutivos de crecimiento. En ambos casos, Estadística ha constatado que el consumo de las familias y las exportaciones fueron superiores a lo que había calculado inicialmente. Como resultado de todos estos cambios, la economía ha crecido un 4,4% en comparación interanual. Ese dato, ese 4,4%, coincide exactamente con la cifra que el Gobierno calculaba que iba a crecer la economía en el conjunto de este año 2022, y eso se ha logrado ya en el tercer trimestre. De hecho, si no se tuercen mucho las cosas en los últimos meses del año, el crecimiento económico estará más cerca o probablemente por encima del 5% en 2022. Es una cifra, insistimos, superior a lo calculado hasta ahora por todos los analistas, recuerda Nadia Calviño. La economía española se mantiene en una senda de fuerte recuperación iniciada en 2021 y está resistiendo bien incluso en un contexto internacional tan complejo. La revisión al alza del Producto Interior Bruto se debe a un comportamiento mejor de lo previsto tanto del consumo como de las exportaciones. De hecho, con estos cambios en los datos de la primera mitad del año, el PIB también recorta su retraso respecto a los niveles prepandemia. Hasta ahora decíamos que nos quedaban 2 puntos para recuperar el nivel de producto que tenía España en diciembre de 2019. Ahora esa distancia es menor, se ha recortado, y el PIB está solo 1,4 puntos por debajo, está aún por debajo solo un 1,4%. Enseguida vamos a buscar el análisis de estos datos, pero antes, Carlos, déjame preguntarte, ¿qué justificación, qué explicación da el INE de por qué se producen ahora estas correcciones?
Bueno, desde el INE explican que cuando publicó su último cálculo en octubre, la información que tenían sobre algunos indicadores solo llegaba hasta el mes de agosto. Ahora, con nuevas fuentes, tiene ya los datos completos y por eso se han corregido las primeras estimaciones. Además, el INE recuerda la dificultad de hacer cálculos estadísticos en un momento con cambios coyunturales tan bruscos como estamos viviendo en los últimos trimestres. Gracias, Carlos. Esta es pues la explicación que da el INE sobre estas correcciones que, insistimos, nos traen una rebaja del crecimiento económico en el tercer trimestre junto a una mejora de la evolución en el conjunto del año. Los analizamos con Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy el INE nos ha presentado una revisión bastante completa de los datos de PIB de todo el año, no solo del último trimestre, y básicamente lo que nos dice es que hemos estado creciendo más, que la economía está en un nivel superior al que pensábamos, pero que la desaceleración en el tercer trimestre también es muy clara y muy evidente. ¿Cómo hay que interpretar, cómo hay que leer estos datos del INE? Bueno, estos datos tienen una cara amable y tiene que ver con la aceleración del crecimiento durante la primera parte del año, una aceleración más aguda de lo previsto inicialmente. Hemos tenido un nivel de crecimiento, especialmente en el segundo trimestre, muy alto, y eso pese a la guerra, pese a la crisis energética, pese a la inflación. Pero también estos datos se prestan a una lectura menos favorable y tiene que ver con la desaceleración que se ha producido en el tercer trimestre y se ve muy claramente, en especial, que el consumo de las familias ha resentido de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, del hecho de que probablemente en muchos casos se ha agotado ya el colchón de ahorro que se había acumulado durante la pandemia y que por tanto, pues de aquí en adelante nos espera unos meses mucho más difíciles por la inflación, por la pérdida de poder adquisitivo y por las incertidumbres que se han ido acumulando con el tiempo. Centrándonos primero en esto del tercer trimestre, en este parón, esta desaceleración. Vemos, como decía usted, que el consumo de las familias apenas crece, un 0,1%. ¿Esto es atribuible a la inflación? Y si es así, y sabiendo que el consumo pesa más o menos alrededor de casi la mitad de todo el Producto Interior Bruto en España, si la inflación continúa en los niveles en los que nos encontramos, ¿nos vamos a abocar a una situación en que la economía seguirá parada durante muchos meses? Sí, todo el tiempo que la inflación siga en niveles tan altos, yo creo que sí, que esto fuerza a una revisión a la baja, ¿no? En las expectativas de crecimiento, sobre todo del consumo, que pesa incluso más de la mitad del PIB, y por tanto, es algo que está lastrando el tirón de la economía, pese a que el mercado laboral está aguantando bastante bien. El empleo se mantiene pese a todo, pero claro, los salarios en términos reales, es decir, descontando la mordida que está produciendo la inflación, están cayendo y esto poco a poco se va trasladando al gasto de los hogares y va a seguir pesando todavía todo el tiempo que dure una inflación tan alta, en la medida en que poco a poco lo que estamos viendo es que los mercados energéticos se van moderando, es decir, ya no estamos ante ese encarecimiento, esa escalada de precios del gas y de la electricidad. Poco a poco, por tanto, la inflación se va a ir frenando y esto va a amortiguar la pérdida de poder adquisitivo, pero el impacto positivo solamente se notará a partir de la primavera, es decir, que estamos todavía ante un invierno donde el consumo apenas crecerá, incluso podría caer, por ejemplo, en el primer trimestre del año que viene. Podríamos tener una cuesta de enero que dure no solo un mes, sino todo el trimestre, y a partir de ahí, las perspectivas irán mejorando. Viendo la comparación interanual, al sumar esa mejora de los cálculos económicos de la primera mitad del año, tenemos un crecimiento del PIB interanual del 4,4%. Esto nos lleva a terminar el año no sé si en el 5 o más cerca del 5% de crecimiento en 2022 que del 4,4%, que era la previsión que tenía el gobierno en su cuadro macroeconómico. Sí, incluso si, por ejemplo, en este cierre del año, si la economía se estancara, incluso si cayera un poco, todavía tendríamos para el conjunto del año un crecimiento del 5%. Es decir, que tendría que caer muchísimo, y eso no va a ser así, la economía en el cuarto trimestre para que bajáramos de ese umbral del 5%, ¿no? Entonces, lo que veremos es que el año queda en un nivel muy alto. Es una buena noticia, pero básicamente se debe a la primera parte del año, que ha tenido un comportamiento mucho mejor.
pero ya a partir del tercer trimestre ya hemos entrado en aguas turbulentas por la doble perturbación que ha supuesto pues esa espiral de precios energéticos y de inflación por una parte, y por otra parte también el impacto negativo que nada menos que una guerra ha producido en el tejido productivo, porque claro, las expectativas poco a poco pues se resienten de esa situación geopolítica tan tensa. Esta corrección supongo que también varía esa previsión que se había hecho de que la economía española no recuperaría los niveles de PIB prepandemia hasta principios de 2024, finales de 2023 se decía. Ahora con la revisión que nos ha traído hoy el INE, el PIB está 1,4 puntos por debajo. ¿Podemos llegar a ese nivel prepandemia antes del próximo verano o alrededor del próximo verano? Bueno, esperemos que lleguemos a ese nivel. Es verdad que estamos más cerca de ese nivel de prepandemia. Pero claro, bueno, pues como vamos a empezar el año también con bastante debilidad, con un crecimiento muy escaso, incluso ligeramente negativo, pues va a ser complicado. Es posible que alcancemos la actividad que teníamos antes de la crisis sanitaria, pues a finales de 2023. Ese sería más bien mi vaticinio, y por tanto, bueno, pues todavía hace falta esperar un poco más para llegar a esa situación, con una economía que por otra parte va a ser muy distinta a la que teníamos antes de la pandemia. Es decir, que ha habido un cambio estructural, y ese cambio estructural va a seguir acelerándose, porque tenemos que cambiar el modelo energético. Está cambiando el modelo energético, una economía más digitalizada también, y por tanto, bueno, pues no son los mismos sectores los que tiran del crecimiento, y tampoco son los mismos sectores donde se sitúa el empleo, la creación de empleo. Pero bueno, el nivel prepandemia se podría alcanzar a finales del año que viene con estos nuevos datos. Dos cosas para terminar. La primera, oíamos estas últimas semanas que a medida que iban pasando los días, muchos economistas decían que se estaba reduciendo la posibilidad de una recesión técnica en España. Con los datos de hoy, ¿eso continúa siendo así? ¿Ese riesgo de recesión es algo más bajo o ha incrementado? Yo creo que con los datos de hoy es prácticamente el mismo, es decir, algo más bajo de lo que se pensaba, porque, bueno, yo creo que la diferencia con respecto al análisis que se hacía hace poco tiempo, hace un par de meses, tiene que ver con la energía. Es decir, estamos viendo que la ruptura del mercado del gas, se pensaba que el suministro de gas no llegaría a Europa. Esto no nos iba a afectar directamente, pero sí indirectamente, porque Alemania iba a entrar en una grave crisis. En fin, este riesgo, bueno, pues se ha dejado, porque bueno, todos los países europeos, también el centro de Europa, ha conseguido llenar las reservas de gas, y por otra parte hemos ahorrado energía y hemos diversificado las fuentes de abastecimiento, y por lo tanto esto es algo que ha dejado ese riesgo de grave crisis. Y por otra parte también, cuando hace unos pocos meses se pensaba que la guerra en Ucrania podía desbordar, o incluso podía producir algo mucho más grave, por ejemplo un accidente nuclear, esos escenarios tan lúgubres se han alejado también. Por tanto, bueno, pues en ese sentido estamos en una situación algo mejor, pero teniendo en cuenta que estamos ante un debilitamiento de la economía. Por tanto, bueno, pues una situación muy muy compleja para una economía que de todas formas estaba ya en situación frágil por la pandemia y por el golpe de la inflación. Y la última, más allá de los datos, sobre la revisión en sí, no sé hasta qué punto es normal esta revisión tan profunda, porque al final lo que tenemos hoy es un incremento de casi medio punto de PIB en una revisión de la primera mitad del año. No sé si estos niveles son habituales en una revisión. Sí, absolutamente es habitual. Prácticamente todos los países avanzados tienen este tipo de revisión, se adelantan unos datos, pero después, en la medida en que van llegando otras fuentes de estadísticas, pues poco a poco se va revisando, ¿no? Y esto es bastante habitual en todos los países desarrollados. El primero de ellos, Estados Unidos, donde hay revisiones incluso todavía más significativas. Yo creo que sobre todo lo que esto significa es que hay que mirar las tendencias más que las décimas, ¿no? En los datos, más bien en qué tendencia vamos. Yo creo que la tendencia, en cualquier caso, con los datos adelantados o los datos revisados presentados hoy, es la misma, es decir, una tendencia hacia la desaceleración muy abrupta de la economía. Pues Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, gracias por atender Hora 25 de los negocios una vez más.
Muchas gracias, buenas noches. Pues este es el análisis economía española que se enfría en el tercer trimestre, pero que terminará el año 22 mejorando todas las previsiones. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.